Un abrazo especial. ¿Quieres descubrir una forma apasionante de participar? No te muevas y bienvenido. Querido Padre Celestial, en esta ocasión queremos que pongas ese ardiente deseo de nosotros participar, de sentir pasión por los grupos pequeños o la casa de esperanza, de manera que podamos crecer junto a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha dicho, hay fuerza en los números, y en cierto sentido eso es verdad. ¿Alguna vez has notado que te sientes más motivado a hacer ejercicio cuando vas acompañado que cuando vas solo? Por eso muchas personas se afilian a clubes de salud, gimnasios e instalaciones de ejercicio porque creen que harán más ejercicio y lo disfrutarán más si lo hacen acompañado con otras personas. De manera similar, en la vida espiritual, Dios nos ha hecho para la comunión. Somos seres sociales. Y como sucede con el ejercicio, también sucede en la vida espiritual. Y es por eso que necesitamos un apoyo a nuestro lado. Durante el estudio de esta semana descubriremos la forma emocionante de participar y así estar afiliado a un grupo que será de bendición para nosotros. Vamos al estudio. Lo primero que tenemos que conocer es de dónde viene la idea de los grupos pequeños o casa de esperanza. Eso es una idea divina. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 y 26 y Hebreos 1, 1 y 2 y Efesios 3, 8 y 9 dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible, lo que dio lugar al primer grupo pequeño formado. Y fíjense qué interesante que quienes forman este primer grupo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Analicemos un poco los grupos pequeños en las Escrituras. En Éxodo capítulo 18, verso 21-25, ¿qué consejo providencial le dio el suegro de Moisés, Jetro? Es interesante que cuando estudiamos este pasaje mayormente vemos los grupos formados. Hay varias razones por las cuales se da este consejo divino. Jetro le dice a Moisés, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también el pueblo. Número 1, Moisés iba a desfallecer y el pueblo también. Número 2, el trabajo era demasiado pesado. Y número 3, no era posible hacerlo solo. Los pequeños formados en el pueblo de Israel eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más. Eran lugares de comunión. Se podía prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. Eran lugares de visión donde se podían compartir los planes de Dios para el pueblo de Israel. En grupos pequeños como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y afectuosas. Sin duda, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchan con problemas con los que otros podían ayudar y podían colaborar. Es por eso que los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido, para el crecimiento espiritual y para la resolución de problemas. Y lo fascinante de todo esto, según los especialistas, nos dicen que un grupo ideal debe tener de 6 a 12 personas. Y es precisamente lo que tenían los grupos formados tanto por Moisés como también por Jesús. En Lucas 6, 12 y 13, Mateo 10, 1, Marcos 3, 13 al 15. ¿Cuál fue el propósito de Jesús formar los grupos pequeños y para qué los formó? La palabra dice que fueron formados para estar con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, cada día, mientras los observaban a Jesús atendiendo las necesidades de las personas, aprenderían cómo usar sus dones en el cumplimiento de la misión. Y de esa manera el grupo que Jesús formó era un grupo de educación espiritual, pero también que cumplía la misión de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 25, cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración de cómo trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños. Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino que también sugiere un modelo de cómo pueden organizar, tomando como ejemplo la analogía del cuerpo humano.
Un estudio de anatomía y fisiología revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, los sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio y esquelético son solo algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o en grupos. De hecho, en la mayoría de los casos, no pueden funcionar solo. Todo esto nos dice algo sobre el entorno en que podemos usar mejor nuestros dones espirituales. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo de personas con intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse. El ministerio de los grupos pequeños permite a cada miembro de iglesia crecer espiritualmente, experimentar compañerismo cálido y utilizar sus dones para el servicio a Dios. Los grupos en el Nuevo Testamento explotaron en crecimiento. Ese pequeño grupo que Jesús formó pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles en poco tiempo. Hubo varios factores. En primer lugar, se debió al ministerio de Jesús. En segundo lugar, se debió al derramamiento del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, se debió a la estructura organizativa de los grupos pequeños. Lucas menciona varios colaboradores como Aquila, Timoteo, Aristarco, Gallo, etc. Esto nos ayuda a demostrar el punto importante de cómo trabajar en colaboración con otros, incluso en pequeños números, es de mucha relevancia. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la iglesia. En Hechos 16, 11 al 15, verso 40 y el capítulo 12, verso 11 y 12, Lidia, después de su bautismo, invitó a Pablo a su casa. Pablo y Silas, después de salir de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y se consolaron al ver a los hermanos. Pedro, después de salir de la cárcel, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y muchos estaban allí reunidos orando. Así que los hogares cristianos se convirtieron en centros de influencia y en el corazón del ministerio de los grupos pequeños. ¿Has pensado comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona? Si ya forma parte de un grupo pequeño, comparte estos beneficios de pertenecer a un grupo pequeño. Ahora bien, ojo con la declaración que voy a hacer ahora. Una de las cosas en la que debemos ser extremadamente cuidadosos en la organización de grupos pequeños es pensar que cada grupo debe ser el mismo. Me explico. En el Nuevo Testamento habían diferentes grupos que satisfacían diferentes necesidades, desempeñaban diferentes ministerios para el bien del conjunto. Cada uno estaba implicado en la oración, en el compañerismo, en el estudio de la palabra, en el servicio, y estos 4 elementos lo tenían en común todos. Pero ahora bien, la forma, la estructura, el ministerio variaba según los dones de cada miembro, y en esos 3 ingredientes eran diferentes el uno del otro. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica que debe imperar, que deben tener los grupos pequeños? Los grupos pequeños son el vehículo que Dios usa para hacer crecer su iglesia. Por lo tanto, son un refugio seguro. Allí las personas expresan sus problemas, discuten sus preocupaciones mutuas y brindan oportunidades para el crecimiento espiritual. Pero también las personas no cristianas se sentirán más cómodas participando en el grupo que en la iglesia. En Hechos 4:31, 12:12, 20:17 al 19 y 27 al 32, ¿cuáles son algunos de los elementos que encontramos en los grupos del Nuevo Testamento? ¿Qué actividades realizaban estos grupos? Realizaban actividades de oración e intercesión, realizaban actividades de servicio, realizaban actividades de enseñanza, actividades misioneras, pero también de estudio.
era dinámico, era algo maravilloso. Los grupos pequeños, los miembros se capacitan para el servicio. Los ayuda a protegerse también contra los falsos maestros. Participan juntos en actividades misioneras. En San Mateo 9, 37 a 38, ¿qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es la solución al problema? Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Jesús vio grandes oportunidades y compartió una buena noticia cuando dijo: la mies es mucha, es abundante. No obstante, luego señaló el problema: son pocos los obreros. Jesús no solo vio el problema, sino que también planteó la solución al problema. Le dijo: orad para que el Señor envíe obreros a su mies. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo, pues estos aumentan exponencialmente el número de trabajadores en la cosecha de Cristo. El grupo pequeño no es solo para enfocarse en los miembros, es decir, su enfoque no es simplemente interno, también debe ser externo, hacia afuera. No es un grupo pequeño de egoístas, es un grupo pequeño de testimonio y de servicio. El propósito de los grupos es llevar las personas a Cristo, nutrir su fe, capacitarlo para testificar. Es posible que Dios te esté llamando para comenzar un grupo pequeño en tu hogar. ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote en este momento? Puedes estar al borde del momento más gratificante de tu vida espiritual. Hace algunos años, en una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades, se decidió que tenía que hacerse algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada, nadie había sido bautizado por años. Si esa tendencia continuaba, la iglesia tenía poco futuro. El pastor y la junta oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer. Mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. 9 laicos de la congregación captaron la visión. Se comprometieron a orar juntos, a estudiar cómo establecer el ministerio de los grupos pequeños. Pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro evangelizador. Los grupos aprendieron a ejercer sus dones en varias maneras. Lanzaron ministerio de oración y hospitalidad. Desarrollaron amistades en la comunidad, se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y ex-adventistas. Los líderes de grupos pequeños comenzaron a dar estudio bíblico en 9 hogares con 40 invitados cada uno. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo y finalmente 17 de los 40 fueron bautizados. El mejor momento de la historia para organizar los grupos o casa de esperanza es ahora. Puedes organizar tu familia como un grupo o también puedes invitar a los hermanos de iglesia cercanos a formar un grupo y ejercer un ministerio juntos. En la iglesia cristiana del Nuevo Testamento no había espectadores. Mediante el ministerio de los grupos pequeños o casa de esperanza, todos estaban involucrados. Si tantas personas tienen capacidad para formar clubes, en la mayoría de los casos no honran a Dios, solo son para diversión y más, para el egoísmo, la atención personal, no para servir a los demás. Te invito a formar un grupo pequeño en tu hogar y que de allí salga una iglesia poderosa para la gloria de Dios. Suscríbete, tan solo toca mi foto que aparece allí y comparte. Dios te bendiga.